Todos llevamos al cuadro nuestras propias experiencias, nuestra propia experiencia con el arte. ¿Quiénes somos? Somos miles de personas. Miles de personas que van al Museo del Prado y ven el cuadro en directo. Pero la imagen es muy conocida. Internacionalmente, globalmente, en Internet. Mucha gente tiene acceso al cuadro antes de verlo en persona. Personas de todo el mundo, de diferentes orígenes, contemplan el cuadro de maneras muy distintas. Cuando observamos el Jardín de las Delicias, lo primero que vemos es su interior. Pero esta no es la forma en que la gente lo veía en la época del Bosco. Es un tríptico y normalmente estaban cerrados. Solo se abrían en ocasiones especiales. Pasar de la oscuridad al caos de cuando empieza todo. Es una especie de momento teatral, verlo cerrado, luego abrirlo y entrar en su interior. Admiro la paciencia y el gozo de pintar cada detalle. Mira esta qué bonita, con el pavo real encima de la cabeza. Y aquí otra vez la sirena con el sireno, armadura, el búho con las orejas largas. Pintar es nombrar las cosas correctamente. Mira este cardo, es extravagante. Mira esta ciruela, ¿es posible? Hay un montón de frutas que van desde manzanas, granadas, moras. La jirafa, por ejemplo, es como ingenua y limpia, ¿no? El placer de volar. ¿Quién no ha soñado que volaba? Esto es muy divertido. Salen pájaros escopeteados. Hay uno casi muerto, ¿no? Hay con un ciervo o está muy cansado. Y luego cosas que ya directamente no sabes ni lo que son. O yo no sé lo que son. ¿De dónde salió todo eso? ¿De qué cabeza? ¿De dónde salió esa fantasía dionisíaca? Esta puede ser la imagen más icónica del cuadro. Quizás sea un autorretrato. Debe ser el artista, mismo en distintas edades, con esta chica morena tan guapa. Yo no conozco mucho la psique de Bosco, pero yo creo que ni él mismo lo conocía. Eso nos lleva a la pregunta, ¿quién era el Bosco? El Bosco era una persona misteriosa, no solo por sus pinturas, sino porque no sabemos quién era realmente. Y las pruebas de que vivió están en los archivos de esta hermandad.
Esta es la hermandad más antigua de los Países Bajos. Se remonta a 1318. Nuestro famoso pintor se unió tiempo después. Sicut Lilium Inter Spinas es el escudo de armas de esta hermandad, que significaba el lirio entre las espinas. Los nobles tenían el privilegio de cazar cisnes. 3 veces al año había una gran comida, en la que se comían cisnes que eran donados por los nobles. Todavía quedan nobles, pero ya no comemos cisnes porque no saben bien y porque están protegidos. Para cocinar un cisne, le quitaban toda la piel, plumas incluidas. Por lo que el animal quedaba completamente desnudo. Después lo cocían, lo cocinaban o lo freían y le ponían otra vez la piel con las plumas. Así el cisne recuperaba todas sus plumas. Luego se lo comían, estuviera rico o no. Esta hermandad era popular porque el obispo concedió a sus miembros el derecho a la indulgencia. Confraternitas Beate Mariae Virginis Matris Dei in Ecclesia Sancti Johannis Evangeliste in Busco Ducis Leodiensis Diocesis. Este es el acta de indulgencia más antiguo que se conserva aquí. Data del año 1335 y ofrece la posibilidad para los miembros de la Hermandad de Santa María de reducir su castigo en el purgatorio. La asistencia a oficios en la iglesia de Santa María y, por supuesto, las donaciones a la hermandad daban la posibilidad de reducir la estancia en el purgatorio. Seguramente su gran fuente de imágenes era el mercado de su pueblo, donde llegaban las flores y los cactus y las flores un poco raras y los crustáceos, sobre todo, que empezaban a llegar cosas ligeramente exóticas. Pero lo que es muy bonito es que puedes ver lo que sabía y lo que no sabía el Bosco, es decir, lo que había visto y lo que no había visto el Bosco. Es evidente que no había visto elefantes ni jirafas. Wanneer de Noordzee koppig preegt aan hoge duinen en witte vlakken schuin uiteenslaan op de kruinen, wanneer de Norse vloed buigt aan een zwart basalt en over dijk en duin de grijze nevel valt, wanneer bij het strand woest is als een woestijn en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak en torenspits van hemelhoge kerken, die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn, wanneer de dagen gaan in domme regelmaat en voor de oostenwind het land nog vlakker slaat, dan wacht mijn land, mijn vlak land. Esta era la capilla de la Hermandad de Santa María, de la cual el Bosco era miembro.
Él venía casi todas las semanas para participar en las celebraciones de la hermandad. Este tríptico lo pintó para el altar de su cofradía de Nuestra Señora, que estaba en la iglesia de su pueblo, y parece que lo hizo con mucho esmero, como con mucha dedicación, porque él era cofrade de Nuestra Señora. Pienso yo que él se preocupaba de las procesiones que se hacían, de las decoraciones del altar. Debió de ser un hombre culto. Eso se ve en la diversidad de sus pinturas y en la inventiva de su obra. No era un simple artesano. Era conocido como Van Aken, Hieronymus Van Aken. En 1504 comenzó a firmar como Hieronymus Bosch. Ese era su apodo. Entonces se dio a conocer como Hieronymus Bosco. En español, el Bosco. No tenemos ningún retrato suyo. Hay un dibujo posterior, pero no es seguro que sea él. Nadie puede hacer esa obra sin sospechar de su capacidad de engendrar el mundo, de competir con Dios. En la Edad Media se creía que había dos libros, la Biblia y el libro de la naturaleza, ambos creados por Dios. ¿Cuáles son las palabras? Las palabras son las criaturas. Las palabras son los animales, las plantas, los hombres. Todo contiene la huella de la esencia divina del Creador. Ponían los libros iluminados sobre una mesa, como hacemos ahora en las bibliotecas. Ellos hacían lo mismo hace 500 años. Se ponían alrededor para leer, hablar, mirar los manuscritos. Compartían la misma cultura literaria. Disfrutar de las imágenes es parte de ello. Esto también es importante para entender el jardín, porque compartes el mismo conocimiento que la otra persona que está frente al cuadro. En arte se usa el término ojo de la época. Lo que nos transmiten las tapicerías del medio cultural en el que fueron creadas es una visión muy positiva del mundo. Un mundo que es también el de la naturaleza, una naturaleza que las personas en la Edad Media, incluso en este momento de transición, sienten cercana y sirve de marco para el amor cortés.
Todos estos jardines metafóricos se entendían como el lugar de encuentro de los amantes. El amor no es solo amor de la forma en que hoy lo conocemos, tan importante como es en nuestras vidas, sino que contiene todas las virtudes que un caballero debe contemplar, cultivar y ejercitar a la manera de la corte. Ahí es donde el Bosco se supera. Entras en el gimnasio del amor e intentas desarrollar los músculos del amor. El momento supremo del libro de la rosa es cuando el amante coge una rosa para la amada, y ya sabemos lo que eso significa. La leyenda cuenta que para capturar un unicornio, que es un animal muy arisco, solo una joven doncella puede atraerlo a su regazo. Si hunde su cuerno en el agua, la purifica. Pero es también un evidente símbolo sexual. Algo muy característico del pensamiento medieval, que se desarrolla a finales del siglo XV. Es la polisemia, la multiplicidad de significados. Estamos en un mundo precartesiano, en el que las personas aceptan sin problemas significados que para nosotros son opuestos, pero que para ellos se complementaban. Es lo grotesco, lo gracioso, lo mismo que las sillas de los coros, las misericordias donde se asientan, las gárgolas, estos bichejillos, tienen esta cosa cómica, popular, graciosa, pero a la vez, siempre en esta época, la intención es moralizante. Por ejemplo, este grotesco, que es una especie de grulla, pero tiene un mono encima. Este individuo que parece una especie de fraile con el rosario, pero que va con el cayado y es que esto está en el ambiente. Las figuras de los márgenes de estos manuscritos él las agranda y las convierte en las figuras principales de una gran pintura, en vez de dejarlas en los márgenes. La interacción entre gente y fruta viene de los márgenes, como lo que se ve en el jardín. Todos los libros de horas tienen un repertorio iconográfico más o menos fijo, con el calendario, vidas de santos, escenas de la vida de Cristo y de la Virgen, y casi todos tienen un oficio de difuntos, o sea, una especie de misa de requiem, ¿no? Que es ejemplarizante, es decir, es como la visión del caballero Tondal. La visión de Tondal trata de un caballero irlandés. No era una persona muy piadosa, pero tiene una visión. Su alma ha sido arrebatada de su cuerpo y es llevado a una región donde lo amenazan demonios. Allí lo salvan unos ángeles que le muestran el cielo y el infierno y las torturas a las que someten a las almas condenadas. Cuando se despierta, los ángeles le dicen que tiene que contar su historia y corregir su vida, por lo que se vuelve muy piadoso. En el Jardín de las Delicias, el escenario es presentado como un paisaje onírico. Los sueños
Son experiencias reales mientras dormimos. Ha sido debatido por los filósofos si el sueño era una experiencia real o si era una ilusión que se produce al despertarse. ¿Puede ser que no soñemos? Ahora sabemos que no es así. Efectivamente, soñamos mientras dormimos, en tiempo real, con colores y sonidos. Es una verdadera simulación del mundo real. A nuestro cerebro llega poca información del exterior. Es un mundo formado solo del interior de recuerdos y circuitos cerebrales, que son los mismos que nos permiten crear la percepción tanto durante la vigilia como durante el sueño. Lo que quiero decir es que soñamos con el bagaje que adquirimos durante nuestra vida. Los objetos que pueblan nuestros sueños son los de nuestra experiencia cotidiana. Si soñamos con pájaros, es porque los hemos visto. A lo mejor no tienen su tamaño ni están donde deberían, pero los elementos básicos derivan de nuestra experiencia. Algunas cosas solo se pueden imaginar en sueños. Aleja de nosotros los sueños y a los fantasmas nocturnos. Los monjes rezaban para alejar a los sueños, para mantenerlos bien lejos, y también a los fantasmas de la noche. Había pinturas llenas de horrores, y ellos rezaban para no verlas en sus sueños. Es algo bastante amenazador. Los monjes, que no debían verlas, ¿cómo las miraban? Buena pregunta, ya que esas pinturas no estaban hechas para monjes. El Bosco nos muestra algo real. Era crítico con la vida cortesana. Todos los pecados están aquí. Ahí están todos. Los dibujantes tenemos la facultad maravillosa de poder animar lo inanimado, ¿no? Yo veo aquí concomitancias con el cómic por eso, porque es un cuadro muy dibujado, porque tiene narrativa. El Bosco trabajaba por encargo, entonces yo sé cómo complacer al cliente sin dejarle ser tú mismo y, si puedes, colando tus propias inquietudes en el trabajo, ¿no? Yo creo que el Bosco eso lo hacía maravillosamente. Tiene una técnica toda de veladuras muy finas, lleno de matices y de pinceladas mínimas. Hay cosas que se ve que dejaba caer la gota y luego también que pintaban con lupa. Las terminaciones, por ejemplo, aquí el colorete de este pastor está hecho con rayitas de pinceladas, y aquí estos ojos tan expresivos
están hechos con un detalle que necesitas lupa y un pincel, claro, súper finísimo y una precisión en el trazo enorme. Las capas de color están hechas mezclando los pigmentos con aceite de linaza, con yema de huevo, con clara. Hay muchos materiales y esas recetas no se conocen, se han perdido. Eran sus secretos. Es que la familia del Bosco eran todos pintores. Sí, padre, abuelo. Eso. Y se transmitían esas recetas como de cocina, de hacer sus colores. Secretos de familia. Sí. ¿Empezamos por Dios Padre? Cuando le digas, mira a ver si estamos en el golpe. Mira, ya podemos mirar. Vale. Gracias al infrarrojo podemos ver el dibujo subyacente y la radiografía nos permite ver todas las fases de la pintura. La superficie del cuadro nos permite ya comprobar qué cambios se han hecho, incluso los que ya se han hecho en último momento en superficie. Va un poco más allá, más profundo que el visible. Y es especialmente eficaz para ver el dibujo subyacente, sobre todo si, como los flamencos, sobre una preparación blanca dibujaban en negro, que es lo que hace precisamente el Bosco. ¿Quería hacer la pintura que ahora vemos? ¿O quería hacer algo diferente? Hay tantas cosas que no sabemos. Es como hacer arqueología de la imagen. Es interesante el cambio que hace del rostro del creador y de la dirección de su mirada. El creador ya no es un hombre de barba larga que se asocia con Dios Padre. Le ha dado al creador la forma de Cristo, el Hijo. Como Adán y Eva fueron creados a imagen de Dios, el Bosco quería resaltar la semejanza con Dios. Para ello, necesitaba presentarlo con un rostro de apariencia humana. El creador miraba a Adán, pero ahora está mirando al espectador. Te mira fijamente para implicar al espectador en la escena de la creación. Cuando tú estás mirando esos ojos, ¿sabes? Te están hablando. A mí cuando hago un retrato me gusta que mire a cámara, ¿sabes? Porque lo que cuentan esos ojos, los ojos no mienten nunca. Mi relación con el jardín fue mucho antes de estar yo en el museo, por supuesto, cuando venía y era más pequeña, bueno, más pequeña por supuesto, casi en la prehistoria ya, y el vigilante todos los días andaba abriendo y cerrando las puertas, o sea que esa es una experiencia que tengo de haberlo visto. Al estar trabajando muy directamente sobre el Bosco y su obra, una de las cosas que más me ha gustado hacer es todo el proceso creativo, cómo trabaja desde abajo, desde el dibujo subyacente hasta la superficie. Fijaros ahí esas líneas en paralelo que se hacen en el modelado, en el dibujo subyacente, como si le hubiera dado carmín. Usa unos pinceles finísimos y tiene un tiento. Todos estos bichitos, todos estos, están hechos la mayoría con realce. Y a veces cuando sobresale en realce, pues no le importa. Pero para hacer esas cosas probablemente tuvo que poner el cuadro en horizontal y dar así, porque si no se le podía
caer un poquito la tinta, por muy espesa que estuviera, porque hay veces que con el dibujo se dice si lo ha hecho con la mano izquierda, con la mano derecha, que si era zurdo, que si no era zurdo, que si eran dos distintos, pero realmente es que él puede mover el cuadro, puede ponerlo del derecho, del revés, puede usar, por ejemplo, yo que no soy zurda, pero puedo hacer trazos como si fuera zurda, pero nunca contornos a lo mejor, pero sí trazos de modelado. Entonces, esto, lo que él también hace siempre es bordear los contornos, ya sean en luz o en sombra, los bordea con un tono adecuado. Por ejemplo, esto está en luz y lo bordea con un tono blanco. Pero aquí, que no quiere que esté a la luz porque la luz viene de la izquierda, entonces lo bordea con el mismo tono del manto. Y esto no lo suelen hacer a veces todos. Estas son cosas que son completamente nuevas de él, porque él dibuja como un pintor y pinta como un dibujante. El pintor hace ver lo invisible. El Bosco, además, añade su imaginario. Aquí todo es posible. Muchos pájaros forman cosas como si fueran nubes. Veo muchos vínculos entre su obra y la mía. Por ejemplo, muchos animales bebiendo. Tengo una obra que se llama Heritage, el legado, en la que aparecen tigres, osos panda, leones, lobos, cabras, todos compartiendo el agua de la última charca. Es una metáfora del fin del mundo. En el arte oriental, la pintura son rollos narrativos que hay que desenrollar, como esa famosa pintura El Festival Qingming junto al río, que transmite el cambio de tiempo y espacio. Es la ciudad de Kaifeng, una obra en la que el espacio surge desde el interior del tiempo. Por eso, el jardín representa la historia de la humanidad. Cada uno vamos a ver algo distinto en esas historias, pero cuenta muchas historias y juega con nosotros, juega con el observador. Me gustan estas dos personas susurrando secretos. No parecen sinceros. Parece una conspiración más que una conversación inocente. Son conversaciones que reflejan lo que el público, ahora y entonces, hacía frente a la pintura. Aquellas personas habían leído el libro de la rosa y también fábulas y alegorías en holandés. Probablemente hacían cosas que yo nunca haría. Señalarían, sí, y tocarían y comentarían esto y aquello. ¿Quién es el príncipe? ¿Quién tiene el dinero para encargar a alguien esta clase de obra? Y luego se expondría en alguna parte para ser vista por la gente, para producir algún efecto. Lo que sabemos es que la pintura fue vista en el palacio del conde Enrique III de Nassau, que pertenecía a la más alta nobleza de la corte borgoñona. Lo más probable es que fuese Engelbert de Nassau quien encargase la pintura. Él era el tutor de su sobrino Enrique III y también de Felipe el Hermoso.
Y creo que encargó el Jardín de las Delicias para su educación y entretenimiento. Estaban acostumbrados a debatir, así se divertían. Lo divertido era conversar, hombres y mujeres todos juntos, sobre temas importantes como el comportamiento natural, el comportamiento cortesano, que era un pecado, o si era pecado o no, seguir los instintos. Es también un espejo que invita a la especulación. «50 años después de la muerte del Bosco, el duque de Alba acude a los Países Bajos para acabar con las revueltas protestantes y busca el tríptico. Confisca las posesiones de Guillermo de Orange, que había heredado la obra. Guillermo de Orange, que es un personaje muy importante dentro de la corte de Carlos V, cuando Carlos V, que sale de Santa Gúdula en Bruselas después de haber abdicado, se apoyaba en un hombre de Felipe y en el otro de Guillermo de Orange. O sea, que era alguien muy cercano, muy próximo a ellos. Pero se levantó, se alzó contra Felipe, pues claro, abandonó Bruselas. Guillermo de Orange huye del país y Alba de inmediato confisca la obra. Cuando Alba llegó, la pintura había desaparecido. La habían escondido. La obra era muy importante para él, así que removió cielo y tierra para encontrarla. Incluso torturó al guardián del palacio. Al portero le quitaron las uñas de los pies, de las manos, le hicieron de todo hasta que cantó y dijo dónde estaba el jardín. En 1591 lo compró Felipe II y lo destinó al Escorial, pero no porque lo destinara al Escorial como una de las pinturas religiosas, sino al espacio destinado a lo que eran las habitaciones del monarca y de su familia. Se angustiaba él mismo de pensar que quizá su fin pudiera ser ir a parar a este lugar negro y incendiado que es el infierno. Soy un poco escéptico sobre esa interpretación. Realmente apreciaba la pintura. Le gustaba mirarla. También es el rey que encargó a Tiziano pintar desnudos para sus aposentos. Era el rey ascético que asociamos con el Escorial, pero no le molestaba mirar desnudos. Felipe II era un hombre que creía que sus pasos en la tierra, que sus hechos, serían juzgados por Dios. Y de esto estaba convencido. Por tanto, se rodeaba de aquellas cosas que podían inspirarle pues, sus conceptos religiosos, los conceptos morales de su vida. El Jardín de las Delicias, que es un cuadro funcional, está hecho para unas cosas concretas, estaba en perfecta armonía con la moral de Felipe II. Felipe II fue un gran príncipe renacentista primero y un estadista de los más importantes que hemos tenido y un hombre inteligente y culto. Entonces entiendo su fascinación por la obra del Bosco, como la fascinación de una persona que sabe que la apariencia y lo que le cuentan no es suficiente.
Una leyenda cuenta que cuando Felipe II se estaba muriendo aquí, en el Escorial, tenía un cuadro del Bosco frente a su lecho de muerte. Sabemos por su correspondencia que aconsejó a sus hijos prestar atención a las obras del Bosco. Parece que, para Felipe II, las obras del Bosco contenían una sabiduría de la que aprender, incluso en su lecho de muerte. Sigüenza, el bibliotecario del Escorial, escribió sobre esta pintura y sobre la pasión del rey por el Bosco, y la llamó el cuadro del Madroño. Creo que la primera mención histórica del cuadro lo llaman el cuadro de la variedad del mundo, que me parece muy acertado, porque efectivamente esto es una cosa casi enciclopédica. Me parece muy irónico decir que esto es un jardín de delicias terrenales. El jardín de las delicias, sí. De las delicias terrenales, no. Es un buen nombre, por eso ha durado tanto. Pero no sabemos cómo se llamaba, ¿no es así? Se llamó primero Variedad del Mundo. Así se trata también el padre Sigüenza, que aconsejó a Felipe II, le animó a que lo consiguiera porque afirmaba que no era herético. También se llamó el cuadro de las fresas, porque las fresas, además de un simbolismo de delicias especiales, es efímera. Enseguida los frutos rojos que aparecen enseguida se consumen, y es una alegoría de que los placeres pues también son efímeros en nuestra propia vida. Hay dos ideas sobre el jardín: un remanso de paz y meditación, o un lugar de violencia y surrealismo, de muerte y metamorfosis extrañas. Y eso está en su mente, o esa es mi idea del Bosco. Es un cuadro único en la historia del arte. Cuando los ángeles se convierten en monstruos, ¿siguen teniendo alas, como las de los murciélagos? Sí, es una bonita miniatura. El mal está en el mundo no solo por desobediencia, sino por querer ser igual a Dios. Como consecuencia, los ángeles malos fueron expulsados del cielo. Así que perdieron su semejanza con Dios. El Bosco representó esta historia en el carro de heno, pero en el jardín solo la menciona en el exterior, mediante este dramático juego de nubes blancas y negras.
Dios lo dijo y así se hizo. Él lo mandó y así quedó. Es una gran contradicción, porque nada ha permanecido como Él lo creó. Sabemos que usando un señuelo, un búho falso, los pájaros se acercan. Fascinados por el búho, se quedan atrapados y así los cazan. Este fenómeno, que aún ocurre en la realidad, era visto como una metáfora del demonio que atraía a los pájaros, símbolos del alma. Es muy interesante cómo se va desenvolviendo el drama. Estas figuritas negras que salen del agua, estos monstruitos, que ya te empiezan a indicar que el germen del mal está desde el propio paraíso y sale del elemento purificador y dador de vida, que es el agua. Parece la evolución de las especies. Se podría hacer una lectura darwinista del cuadro. Pasa del mineral, ¿verdad?, de la joya, del mundo casi inorgánico, a esta especie de primeros batracios y sapos y salamandras, y empieza aquí a tener 3 cabezas, ya empieza a tener caparazón, huesos externos, y bueno, es una metamorfosis. La creación se representa en 2 momentos. La creación de Eva, de la costilla de Adán, y cuando Dios lleva a Eva hasta Adán, lo que se entiende como la institución del matrimonio. El bosco cambia algo. No representa el matrimonio, ni la creación de Eva. La Biblia dice que Dios mandó dormir a Adán. En su sueño vio la redención de la humanidad en la cruz, donde Cristo, el nuevo Adán, redime los pecados del viejo Adán. Es sorprendente ver cómo el bosco retrata al Creador con la cara de Cristo y a Eva como si fueran ellos los que se casan. ¿Quién es la nueva Eva? La Iglesia. Si esta interpretación es correcta, Adán está soñando. Tiene una visión en su sueño. El Bosco pintó sus obras de la creación de la humanidad. Yo he cogido una parte del carro de heno que representa la expulsión de Adán y Eva del paraíso. Por eso yo he cogido una parte de la izquierda de las tres tablas, que es un críptico. Se les da permiso de tener sexo y de reproducirse. O sea que no es propiamente la relación sexual la pecaminosa, es el deseo, representado en las frutas que hay ahí en el cuadro. Parece que están tomando LSD, ¿verdad? Con esas pastillas rojas, que es como
el ticket para el infierno. Dios los expulsa después de la caída. Los envía al mundo para procrear y para gobernarlo. Pero como se ve en el panel central, es el mundo el que los gobierna a ellos. Todo está en ese estado primigenio y lo que aquí ocurre es demencial. Dulces para niños, ¿no? El color rosa, así parece que tiene sabor el cuadro también. El cuadro te invita a disfrutar y a entrar. Es como si hubieran soltado feromonas en un hormiguero. El cielo es la tierra, es el centro, es la pregunta que nos hacemos, ¿no? Para un espectador profano, el cielo está en el centro, ¿no? No es el paraíso creado por Dios, pero sí tiene que ver también con esa imagen de un sitio donde uno no tiene que trabajar, donde se puede realizar el sexo de cualquier manera, se están bañando, están gozando, pero al mismo tiempo hay una constante impresión de peligro, de duelo, de dolor. No parece que disfruten. Hay mucho erotismo, pero es más bien frío. No es sexy, es incluso como forzado en algunas ocasiones. Esencialmente, el mayor pecado terrible todavía era la lujuria. La lujuria como el pecado más terrible, el que lo promovía todo, exactamente como sucede aquí. Aquí la lujuria es un elemento importante, parece que es el centro esencial. Una de mis figuras favoritas son los dos haciendo el amor dentro de un mejillón. ¿Qué está pasando ahí? Es una de esas imágenes que se quedan contigo como algo surrealista y demente. Me llama la atención este brazo, que se estira para alcanzar al pez, que según los historiadores es un símbolo de lujuria, del órgano sexual masculino. La posición de la mano y de las dos bolas sugiere lo que está pasando ahí dentro. Se están divirtiendo. No parecen estarle haciendo daño a nadie. De pronto se conocen, comparten la fruta, juguetean, bueno, aquellos se besan. Me fascina el realismo. Mira a los dos africanos. Es probable que el Bosco pudiera verlos en los mercados de esclavos de Flandes. Como los pájaros. Hay unos 10 pájaros que un biólogo podría identificar. ¿Estos pájaros son buenos o malos? A mí me asustaría ese martín pescador gigante, pero a nadie parece importarle. Es un mundo al revés tan extraño. Vemos bien que los pájaros, los minerales, los vegetales, todo funciona con armonía, de forma diferente al orden terrestre. A veces las mariposas son más grandes que los hombres y estos más pequeños que los patos. Es un mundo diverso y múltiple, pero al mismo tiempo contiene la verdad del cristianismo. Pero no es la verdad del cristianismo de un cura, sino la de un artista. Originalmente, esta fuente tenía forma de bol.
con una estructura como hecha con hojas. Y en su interior había una forma oval. En el tríptico de Lisboa, Las Tentaciones de San Antonio, se ve una patena con una rana que sostiene un huevo por encima de su cabeza. En el panel central está Cristo junto al altar con el crucifijo, para recalcar que ese es el verdadero altar. En primer término se ve una parodia de la Eucaristía. Si el huevo se considera una parodia de la Sagrada Forma, el Bosco corre el riesgo de que todo el cuadro se vea como una horrible parodia de la Eucaristía. Así que para un pintor que sigue la tradición religiosa, podía ser muy problemático crear un tríptico que pudiera tener esa interpretación. Eso sería imposible. Religiosamente hablando, era un pintor muy tradicional. Artísticamente, era un fantástico innovador. Hay un elemento futurista maravilloso en el cuadro, unas construcciones que parecen casi de Gaudí. Parecen hechas con restos de cangrejo. Es una mezcla como de animal y de bombas actuales. Es realmente la visión de un artista que es capaz de alguna forma, presentar un futuro mucho más cruel de lo que podían imaginar los coetáneos, ¿no? Parecen fábricas. Me recuerda a las fantasías de los niños de fábricas de caramelos. No estamos en un mundo para vivir en él. Es una pesadilla de fiebre o algo así. Es como un gran día de fiebre. Yo los veía con la fascinación con que miraban y cómo se reían, como la indiferencia que les suscita el paraíso y la fascinación que les suscita el infierno. De alguna manera yo creo que el infierno se parece mucho más a la idea que hoy se puede tener de pasarla bien, que esta naturaleza pura, todavía intacta, donde el agua brota, mientras que aquí ya si hay animales están convertidos en monstruos perversos. Mira, ya hay un conejo que le está haciendo una maldad tremenda con ese palo a ese pobre que tiene boca abajo. O sea, los propios animales también se suman a los demonios para torturar a esta pobre gente que anduvo comiendo fruta. Casi todo lo que vemos es caos, dolor, miedo e increíblemente contemporáneo. Lo mejor de esta pintura es que no parece antigua. Y claro, ¿cómo se sabe de ahí? Eso es
Por eso Dante hizo el mapa del infierno, para poder salir del infierno. Hay intervalos ndoti, que son intervalos puros, ondoti. Sin embargo, tonta, que es uno de los intervalos que se encuentran en el cuadro, en la época se llamaba simplemente Diabolus in Musica, el diablo en música representado, en un intervalo prohibido. Por eso es importante saber que eso seguramente fue planeado con un músico. Puedo leerlo. Sí, es muy legible. Después de 500 años es increíble. Los instrumentos que aparecen en el cuadro son instrumentos que siguen existiendo hoy, es decir, que no están tan lejos ni en la forma ni en el uso, ya que muchos de ellos son populares. La gaita, ese estómago, está a punto de ser cortado por un cuchillo que sale de unas orejas y está encima, parece, de una mesa, ¿no? El tipo de gaita es este mismo, es la gaita que tiene un soplete, que tiene un puntero y que tiene un bordón más o menos largo. Hay una chirimía. Las chirimías se han dejado de usar, pero quedan todavía las dulzainas y la forma de la dulzaina pues también es clásica. Tanto en donde se pone la caña, que es aquí donde iba el tudel, como en la campana. La zanfona tiene una manivela que mueve un eje que atraviesa todo el instrumento. El bosco coloca a una persona haciéndose cargo de esa manivela, tiene que moverse constantemente para producir el sonido. Otra de las cosas que llama la atención es un recipiente donde pudiera tener grasa para engrasar el eje, porque si no la zanfona suena mal. Alguna imagen, como esta salamandra, con enorme estómago, está pintada con gran detalle. Pero él la cambió. Estaba terminada. Sí, estaba terminada. En el interior del estómago hay al menos una persona. Esto tal vez es el brazo de otra. Lo digo basándome en la imagen del panel central. ¿Y un libro? Sí, un libro. ¿Por qué lo cambió? El hecho de limpiar de narración a la obra, pues el fondo se transforma en protagonista. En el momento que quitas la narración queda la arquitectura, queda el escenario. Y entonces sobre ese escenario, primero aparecen artistas que 200 o 500 o 300 años después, de alguna forma se reencuentran. Seguidores del Bosco se han inspirado no solo en cómo dibujaba demonios, también en cómo sugería formas antropomórficas en el paisaje. Dalí escogió el ejemplo más obvio en el Jardín de las Delicias. Esta cara, con la nariz, la boca, el ojo adormecido.
No solo los animales dibujan sus formas en la piedra, las dibujan también en mi mente. Estoy infestado por el mismo poder oscuro. De esta interacción entre el espectador y la imagen no se puede escapar. Estos son todos retratos. Se ha modificado todo. Se ha puesto cuernos, se ha tatuado el ojo. Fui buscando la metamorfosis y me encontré con estas prácticas que para nosotros son tan desconocidas y que me unen tanto a esa parte del Bosco y esa relación que nos viene también de nuestra cultura con el misticismo, con el dolor, con el placer. Lo he estado llamando el infierno del Bosco, pero es que por otro lado, como para mí no es un infierno, está ahí todavía en el limbo. ¿Dónde está mi semejanza? ¿Es mi imagen como la del Creador? ¿O se asemeja más al hombre árbol? Me ofrecen dos perspectivas. Me sitúan en el vértice del triángulo de sus miradas. No puedes tener una figura favorita, pero esta es la mía. La forma en la que mira con languidez al mundo, sabiendo lo que tiene a su espalda y sobre su cabeza. La pesadilla alimenta el sueño, el onírico, ¿no? El onírico no es inocente. Es que la vida no es inocente, la creación no es inocente, ¿no? Entonces, hay el pánico, el terror, pero sobre todo lo que está subyacente, lo que no se ve. Se ve mucho, pero hay mucho más que ver que no está puesto. ¿Dónde es que hay un conejo por aquí? Hay otro conejo que he visto. Hay otro conejo.
¿Dónde está? Hay otro conejo. ¿Dónde está? Había otro conejo por ahí. ¿En el paraíso? Así, claro, sí, va, aquí hay ese que es estupendo, sí. Este que parece Totoro, ¿no? Es como Totoro de los dibujos japoneses, ¿verdad? Yo creo que viene de aquí, Totoro. Pero sí, pero hay la mirada del conejo, que es esta mirada como entre indiferente y maligna, ¿no? El ojo del conejo es muy notable, porque tiene como una especie de brillo en los ojos, además de un conejo tocando el cuerno y con una herramienta muy parecida a una que uso yo para mi horno de cerámica. Este cuadro ha estado ahí expuesto desde hace muchos años, emanando su fuerza, su alma, o como lo llames. Antes de la Revolución Francesa y después. Antes y después del marxismo, y antes y después de Auschwitz. Lo que significa que el cuadro ha permanecido siempre igual. El mismo objeto, hecho de madera y pintura. Pero los ojos pertenecen a cabezas cuyas mentes han cambiado por completo. El Bosco ha sido muy influyente para muchas generaciones y ha sido muy famoso a lo largo de la historia. Esta sala tiene mucha afluencia. Pero después de 1570 no hay artistas que pinten como el Bosco. Una nueva visión científica se va imponiendo en el mundo. El mundo del Bosco pierde terreno como se ve en Patinir. El impulso realista está más presente aquí, de ahí esa atención al paisaje, mientras que en el Bosco todo es fantasía. Si te mira, eres el siguiente. Eres su siguiente pasajero. Puedes decidir si quieres ir al infierno o al cielo. Hay que entender la metáfora bíblica del camino ancho y el camino angosto. El camino angosto lleva al paraíso y el ancho a la perdición. Eso es, en esencia, lo que el Bosco nos enseña. No confíes en la apariencia de las cosas. Intenta mirar a través de ellas. Yo lo hice muy grande, zona por zona, dibujo por dibujo, el paraíso, el jardín de las delicias, el infierno. Lo importante en la vida no es la cultura, sino la vida. Es la gente, no matar, no hacer daño, no aumentar la miseria del mundo. Y esta obra es genial porque eso es lo que dice. Si fuera necesario destruir obras de arte, habría que destruir muchas, pero no esta. Parte del placer es no descifrar del todo la pintura. Las imágenes permanecen aunque no las entiendas. De ahí la necesidad de completar la historia. Se podría escribir una novela sobre este cuadro fácilmente. Y es como si nos quisiera decir que sus obras son como libros. Podría ser una ópera fantástica. Contrapunto, polifonía. Aquí hay un baile, aquí hay una inmensa danza, yo creo que es enormemente teatral. Aquí están las pasiones, ¿no? De los hombres, los deseos,
las fantasías. Desde el punto de vista pictórico, ¿por qué es tan emocionante? Porque cumple su función. Quizás sería el equivalente a algo como la Divina Comedia del Dante o la Comedia Humana de Balzac. Es enciclopédica y muy poética. Está hablando de libertad para mí, porque ahí hay un pájaro y lo está dejando libre. Nunca he sido muy de interpretaciones. A mí me gusta mucho más la literalidad. Las interpretaciones hay tantas que es como casi me es indiferente. Se está engañando, ¿no? Parece una melodía bonita, pero crasca. No, luego entrar y ¡pam! Para aclarar, decir lo que esto quiere decir, hay que inventar palabras. A esto me refiero con diferentes ojos. Lo que la mayoría de la gente ve es a sí misma. Si nos damos cuenta de que el cuadro es un reflejo de nosotros ante la pintura, en cuanto miramos su interior comenzamos a soñar. Este es el gran invento del Bosco. Crear esta máquina capaz de encender la imaginación del espectador e incitar a la interpretación, sin ni siquiera darnos una pista, excepto el rostro de Jesucristo. Me está mirando. Y el diablo también. La pintura quiere atrapar al espectador, ser entendida, pero no enteramente. El autor no quiere que resuelvas el misterio, quiere que permanezcas en el misterio.